Comenzamos nuestro tercer día en Tulum y hoy vamos a visitar el lugar más virgen de toda la Riviera Maya. De la reserva más grande de toda la Riviera Maya y la tercera reserva más grande de todo México. Eso sí, al comenzar es toda una zona de ripio que el camino nos dijeron en la entrada que no está en buenas condiciones, pero bueno, decidimos hacerlo igual. Y para ingresar son 90 pesos mexicanos cada uno. Bueno, llegamos por fin a el puesto de el último maya después del ripio. El camino está muy complicado. La verdad que vinimos en primera y segunda casi todo el trayecto. Más primera que segunda diría. Y bueno, así que tener en cuenta si se viene a este lugar, traer un auto o una camioneta que tenga buena amortiguación sería clave. Este lugar se destaca por la flora y la fauna que hay. Hay dos excursiones en lancha, una que es por laguna y otra que es por mar. Por laguna se pueden ver manatíes, se va entre los manglares, cocodrilos. Hay también una zona de aves. Después tenés la otra excursión por mar, que es haciendo 45 kilómetros, te llevan hasta Punta Allen. Después te llevan en lancha para ver todo lo que es animales marítimos, delfines, lo que aparezca. La excursión hacia la laguna sale aproximadamente 1.500 cada uno. Exactamente, 3.000 y que dura 2 horas y media. Así que si vienen, vengan con tiempo, temprano, porque si llegan tarde van a tener todavía la demora de la excursión anterior, ver si tienen espacio más adelante o si ya está todo reservado. Vengan con tiempo. Exactamente, llegamos a las 11:30 y aproximadamente tipo 2 tendremos disponibilidad para nuestra partida. Es importante la plata. La excursión es en efectivo. ¿Sí? Exactamente. Lo que sí, por suerte para nosotros, el restaurante pudo habilitar tarjetas y no tuvimos que volvernos y hacer todo este camino de vuelta. Exactamente, trajimos 3.500 aproximadamente y bueno, vamos a hacer quizá parte en tarjeta, pero bueno, guarda con el cambio, eso también. Claro. Si pagas con tarjeta, por ahí te termina saliendo más caro por el tipo de cambio. Sí, 5% de recarga tiene pagar con tarjeta, pero nada, sepan que es 1.500 cada una la excursión a la laguna. Exactamente. Así que bueno, vamos a descansar un poco, vamos a aprovechar de las vistas del lugar que dicen que están muy buenas. Y acá llegando al último maya. Tan esperado, ceviche de camarón y por allá ceviche de pescado, 3.50, una cervecita de calle, de limpio, unos totopos de acompañamiento, un nacho y bueno, y estas fritas impagables.
Qué situación, mamita. Tremendo, tremendo, sí. Bueno, acá va la posta porque recién nos quisieron engañar, así que tengan cuidado con los oportunistas, no crean todo lo que escuchan y sobre todo pregunten porque... A 3 personas diferentes, claro, pregunten. Llegamos y... Nos recibieron con el auto. En el estacionamiento. Claro. Ya nos atacó una persona. Sí. Y nos explicó esto que les contábamos del tour, cuánto salía. 1.500 por cabeza, 3.000 en total. Fuimos a comer. Al último malla hay un restaurante que para poder consumir también tiene playas y tiene unos camastros que hay que hacer un todo incluido. Baño, hay que hacer un consumo parking mínimo de 300 pesos por cabeza y te podés quedar, tener las playas, está muy bueno. Un poquito sucia, eso sí, así que la gente si va trate de llevarse sus cosas. Y bueno, y consultamos y el mozo nos dijo que... Y nos dijo que el tour en realidad sale 2.200 los dos. Y no los dos, exactamente, y no 3.000. Claro, se ve que vos le pasas la plata, él viene a pagar, se queda con un vueltito y bueno, así que bueno, tengan cuidado. Para pagar uno el tour, está la entrada al restaurante a un lado, haces un par de metros más y dice Boat Tour y acá directamente estamos llegando. Así que bueno, vamos a sacar el tour que sale a las 2 y andar en la lancha y ver qué nos encontramos. En las diferentes lagunas con cocodrilos. Hay ruinas mayas también, así que... Y los diferentes animales de la laguna de Siancán. Mucha fauna y flora. Esta laguna se llama Capechén. Capechén es un nombre maya que significa 2 pozos. ¿Por qué pozos? Porque en esta laguna hay cenotes. A eso le llamaban los mayas. Sí, cenotes. Y es donde vamos a ir a ver, ahí porque ahí es donde están los manatís. Ahí es donde ellos viven. Ya toda esta laguna que ven aquí pues es de agua salobre o mixta. Por eso el color. Por eso el color. El 50% del agua dulce entra por los cenotes, el otro 50% entra por la conexión de la laguna con el mar. Sí. Mira. Y eso sería manglares. Todo esto de acá atrás es mangle rojo. Mangle rojo. Excelente. Todo lo que ves, todo alrededor es puro mangle. Mira. Y esta es la reserva más grande de Yucatán, ¿no? Sí, es la más grande aquí de Yucatán. La tercera de México. La tercera de México. ¿Qué pasa? Acá también puede ser que hay ruinas mayas. Sí, de hecho vamos a ir a un pequeño templo maya que está en medio de la laguna. Este templo antiguamente estaba sobre una isla, pero al paso del tiempo, las tormentas, los malos tiempos que hay, fue erosionada por completo y el templo ya quedó un metro bajo el agua. Mirá. Las civilizaciones mayas de esta zona puede ser que sean de las últimas que... Sí, de hecho los que se cree que llegaban aquí, llegaban de la zona arqueológica de Mochil y de aquí de Tulum. Mirá. Por medio de canoas. Claro. A ellos las canoas para ellos eran cayucos. Sí. Tenían que ir sorteando la barrera de coral, ¿no? Puede ser. Y ya los de lo que son los de Mochil venían remando por todo lo que son los canales de Chuquiaché, que son canales mayas. Mirá. Ellos venían remando y llegaban hasta acá.
tipología lo que yo les había comentado, que es Sí. el templo maya. Ajá. Tiene aproximadamente entre 1000 y 1200 años de antigüedad. Wow. Ese templo antiguamente o muchos años atrás se encontraba como en una isla, como les decía, pero pues al paso del tiempo, las tormentas, los huracanes que hay muchos en esta zona, fueron erosionando completamente la isla hasta que el templo ya quedó 1 metro bajo el agua. Wow. Ya lo que ustedes ven así en la parte de arriba, el techo, y abajo hay otro cuadro. ¿Y eso qué sería? ¿Como una entrada o era un...? Es una puerta, es la Una puerta principal. Ah. Muchos de los templos mayas fueron descubiertos Recientemente, o sea, no tienen mucho. Muchos, y algunos siguen sin sí, descubrir. o sea, siguen descubriendo cosas y cosas. Esa águila solamente se alimenta de puros peces, amigo. Vive acá porque te queda... De hecho, aquí a mano izquierda tenemos lo que es un nido. De hecho, ahí está la hembra sobre el nido. Mira. No, claro. Qué llave. Sí. El macho estaría ahí y la Este es el macho, el que está allá es la hembra. Claro. La hembra con los Mucho huevos más en chiquita. la- Ese nido está con de mangle. Ya para que el nido tenga más fuerza, el águila va a la playa y recoge plástico, ya sea cuerdas o otras cosas, para que lo enrede con todas las ramitas para que tenga más fuerza, para que no se destruya rápido. Ese nido normalmente solamente es para una cría o 2 crías. Y como están estas dos, hay en distintos... Hay diferentes nidos aquí en la reserva. Vamos llegando a Bocapaila, donde la laguna se encuentra con el mar y el color del agua se vuelve irreal. Realmente los peces aquí entran a desovar a lo que es la zona de mangles. Es cuando pues, los huevecillos nacen y los peces tienen un tamaño considerable, pues ya ellos salen igual al mar. Mira, y tienen como una época de apareamiento. Pueden entrar cualquier época del año, o sea, no hay meses. Pues, Acá están acechando, me imagino. sí, ¿no? ellos están acechando aquí cuando pasan los cardúmenes de peces, Se ves tiran que de se elevan cabeza. todos y boom, boom, empiezan a caerles encima a los peces. El color acá del agua, mezclándose el agua dulce con el agua salada, es increíble.
terminar la excursión. La verdad está buenísima, es enorme esa laguna, la reserva es gigante, la verdad que es incalculable porque le daba con la lancha y iba rápido y no terminaba. Y los colores entre las distintas profundidades. Increíbles, claro, según la profundidad era un arcoíris de verdes aguas. Claro, más oscuro, más claro. Increíble muy cómo bueno, iba cambiando. todo rodeado con manglares. La verdad está genial. Y encima acá, como ya realizamos el consumo por haber comido de 300 pesos por cabeza, podemos quedarnos a la playa. Que tiene camastros hasta las 6, está todo lo que es comida y bebida. Y te puedes quedar una hora extra hasta las 7 porque después ya como sube la marea recomiendan retirarte. Exactamente. Así que bueno, vamos a disfrutar en los camastros. Un poquito. Así que sí, no estábamos exagerando cuando decíamos lo mal que está, pero bueno. La verdad que el plan es súper recomendable para pasar todo el día. Para mí amerita, vale la pena. Aparte este parque, esta reserva fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1987 y bueno, y es un lugar bastante virgen y enorme y la verdad que súper disfrutable y algo distinto a todo lo que puede ofrecer la Riviera Maya. Así que si vinieron, díganos si les gustó, si hicieron el tour por el mar también, si pudieron ver delfines, déjenos sus comentarios y si no están suscritos, suscríbanse al canal, regálenos un me gusta si les gustó el video. Hasta el próximo capítulo. Cuarto día en este increíble lugar y hoy vamos a visitar un lugar que es visita obligatoria si se viene a Tulum. Lugar cuya característica le dio el nombre a la ciudad. Hoy vamos a la zona arqueológica de Tulum. Tocaban corazón, cortaban cabezas. Tres tipos de sacrificio: corazón, cabeza. Por eso esta ciudad no pudo ser conquistada. ¿Por qué?